Siguiendo la clasificación de los contratos de trabajo, atendiendo el criterio de la duración de la relación laboral, en esta oportunidad analizaremos el contrato a término indefinido, cuyo uso requiere de la empresa un examen riguroso de la posibilidad económica de sostener esta relación de trabajo sin una fecha de vencimiento. Pero antes queremos recordarles que en Justicia Laboral realizamos asesorías jurídicas en temas de derecho del trabajo y la seguridad social y en derecho administrativo. Para ello podrán escribirnos al siguiente correo y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes a fin de poder llevar a cabo una entrevista personalizada mediante las plataformas virtuales y de esta manera brindarles a ustedes la solución jurídica más adecuada al caso que ustedes nos expongan. No olviden compartir el video y suscribirse a este canal. Regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, se entiende por indefinido aquel contrato de trabajo que no posee una fecha de finalización de las actividades para las cuales fue contratado el trabajador. Y la terminación de este contrato no depende de la culminación de una obra o una labor establecida, ni tampoco de la terminación o realización de una actividad de carácter ocasional o accidental. En otras palabras, si en un contrato de trabajo vemos que no existe una fecha de terminación determinada, no existe tampoco una obra detallada que se deba llevar a cabo, o una actividad de carácter ocasional o accidental que deba terminarse o realizarse, debemos asumir que dicho contrato es de naturaleza indefinida. De la lectura de la ley, podemos contemplar tres escenarios en los que estamos en presencia de un contrato a término indefinido. Tenemos entonces un primer escenario que es cuando las partes establezcan expresamente que el contrato que sustenta la relación laboral será a término indefinido. En un segundo escenario, cuando las partes simplemente no fijan una vigencia, tendremos entonces en este caso que el contrato debe entenderse como a término indefinido. Y tenemos un tercer escenario cuando el contrato es verbal y no se determina de manera clara que el objeto del contrato es una obra o una labor a ejecutar, debe entenderse indefinido aun si las partes fijan una vigencia. Respecto de este tercer escenario, es importante que hagamos las siguientes precisiones, pues debemos recordar que el contrato a término fijo debe constar por escrito so pena de considerarse de manera automática como indefinido. Es decir, a diferencia de lo que sucede con el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido sí puede hacerse tanto de manera escrita o de manera verbal. Y en segunda medida, el contrato de obra-labor debe determinar claramente cuál es la obra o la labor que se va a ejecutar a fin de tener certeza de cuándo finaliza. Al no haber claridad sobre la obra o labor a ejecutar, no se sabrá cuándo va a terminar, por lo que este aspecto lo convierte inmediatamente en un contrato a término indefinido. Pues recordemos el concepto de este contrato. Se entiende como indefinido el contrato de trabajo que no posee un término de duración, es decir, el contrato que no tiene una fecha de terminación. Ahora bien, cabe preguntarse si un contrato a término indefinido puede darse por terminado aun cuando no exista una fecha de finalización de las actividades. Y la respuesta es que sí. Debemos entender que si bien este contrato no está sujeto a un periodo de duración determinado, sí puede darse por terminado si se aplican o se dan las causales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. En lo que concierne a las causas para dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido, tenemos que el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo establece que éste se mantendrá vigente mientras duren las causas que dieron lugar a la contratación, de tal forma que cuando dichas causas desaparezcan, se podrá dar la terminación del contrato a término indefinido. Esta forma de terminación del contrato de trabajo debe revisarse con mucho cuidado,
pues la sustracción de causa y materia establecida en el artículo 47 no opera si la empresa mantiene la operación y las funciones del trabajador, tal como lo ha mencionado la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Otras causales de terminación del contrato las tenemos en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 62 cuando se trate de un despido por justa causa, ya sea que se dé por parte del empleador o por parte del trabajador. Y finalmente, cuando la terminación del contrato de trabajo se da por despido sin justa causa, deberemos tener en cuenta las consecuencias jurídicas definidas en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.